Hola, os doy la bienvenida a esta explicación visual. Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. Cómo esos dibujos técnicos, que vemos como simples líneas planas, de repente cobran vida y se transforman en realidades tridimensionales. ¿Y cómo lo hacen? Pues utilizando ni más ni menos que la estricta geometría de la luz. Pensadlo un momento. ¿Cómo logramos que unas líneas totalmente planas en un papel engañen a nuestro ojo para que perciba profundidad, volumen y, en definitiva, realidad? A ver, no es magia, es pura técnica y, sobre todo, es la aplicación matemática de las sombras. En nuestro recorrido de hoy, empezaremos desglosando la anatomía básica de una sombra. Luego pasaremos a los tipos de fuentes luminosas. Veremos el sistema diédrico y, finalmente, nos enfrentaremos a entornos axonométricos complejos en 3D, tanto con luz natural como artificial. Empezamos con el punto número 1, la anatomía de la sombra y sus elementos básicos. Para dibujar una sombra en condiciones con verdadera precisión geométrica, hay que entender qué está pasando físicamente en ese volumen. Fijaos bien, por un lado tenemos la sombra propia. Esa es la zona oscura que pertenece al propio objeto, la cara que no recibe la luz directa. Y por otro lado, en contraste total, tenemos la sombra arrojada, que es, literalmente, la sombra que ese objeto proyecta sobre el suelo o sobre cualquier otra superficie que tenga al lado, bloqueando el paso de la luz. Y así llegamos a la gran protagonista técnica de hoy, la línea separatriz. Este es el punto de partida absoluto para cualquier proyección espacial. ¿Por qué es tan importante? Pues porque es la frontera exacta, esa línea límite, ya sea curva o recta, que divide la zona iluminada de la zona de sombra propia. De esta línea es de donde nacen los rayos que van a generar la silueta de nuestra sombra arrojada. Pasamos a la sección 2, tipos de fuentes luminosas, natural frente artificial. A ver, la geometría de una sombra cambia de forma radical dependiendo de la luz que la genere. La clave aquí es cómo interactúan esos rayos con el espacio. Imaginad la luz del sol. En geometría lo llamamos foco impropio porque está en el infinito, lo que significa que sus rayos nos llegan de forma estrictamente paralela. En cambio, si pensáis en una bombilla o una farola, eso es luz artificial. Es un foco propio, un punto muy concreto y finito desde el que los rayos salen disparados abriéndose en forma de cono. Sección 3. Sombras en sistema diédrico, o lo que también conocemos como la montea en 2 dimensiones. Cuando nos llevamos todo esto al plano bidimensional, viendo la planta y el alzado al mismo tiempo, el método más práctico en el sistema diédrico es asumir que la luz viaja siguiendo la diagonal de un cubo. Esto nos deja una regla de oro buenísima. Trazamos los rayos de luz exactamente a 45 grados respecto a la línea de tierra. Y esto se ve de maravilla en la práctica. Si observamos cuidadosamente el trazado, vemos cómo un solo punto en el espacio es atravesado por el rayo de luz. Este rayo se dibuja cayendo de forma paralela y a 45 grados de inclinación, tanto en la proyección vertical de nuestro alzado como en la vista horizontal de la planta, y de forma totalmente simultánea. Y claro, ¿cómo construimos la sombra de una figura entera? Pues muy sencillo. Buscamos la sombra de los puntos más importantes, que suelen ser los vértices de nuestra famosa separatriz, y luego los unimos sobre la superficie que recibe la luz. Así, de repente aparece toda la silueta plana de la sombra, cruzando los diferentes planos. Vamos con la sección 4. Axonometría con luz natural. La proyección paralela en 3D. Dar el salto de las vistas planas al sistema axonométrico en 3D es una pasada, porque nos hace entender el volumen al instante. El contraste visual es clarísimo. Un sol a una distancia infinita te crea una sombra súper limpia, con esos rayos rectos y paralelos. Pero claro, metes una luz artificial o cónica cerca y la sombra se deforma por completo, estirándose y expandiéndose hacia afuera. Ahora bien, para trazar matemáticamente la luz natural en un volumen, necesitamos fijar 2 vectores básicos. Primero, la dirección principal del rayo de luz, que marcamos con una D mayúscula. Y segundo, necesitamos su recorrido por el suelo, su rumbo, que indicamos con una D minúscula. Fijaos en la precisión de esto. Si trazamos nuestra línea de dirección, D mayúscula, partiendo desde las esquinas de arriba del volumen, y la cruzamos con la línea de rumbo D minúscula que sale desde las esquinas de abajo, ¡voilá! Encontramos unas intersecciones exactas en el suelo que nos dibujan la silueta perfecta de la sombra arrojada. Un sistema paralelo inquebrantable. Pasamos a la sección 5, axonometría con luz artificial, o proyección central en 3D. Cuando estamos diseñando el interior de una habitación o ponemos una farola en la calle, la lógica cambia. Como la luz ahora es un punto finito, nuestro foco propio, F mayúscula, todos los rayos tienen que salir disparados desde ese único lugar geométrico. Y al igual que antes, necesitamos proyectar ese foco recto hacia el suelo para conseguir nuestro rumbo, la F minúscula. Esto cambia por completo las reglas del juego. El comportamiento de las líneas aquí es súper dinámico. Fijaros cómo los rayos que salen de nuestro foco F y de su punto en el suelo F se abren, como si fueran un gran abanico.
nos genera una sombra arrojada radicalmente diferente, mucho más expansiva y exagerada que la que teníamos con el Sol. Y llegamos a nuestra conclusión, dando vida a la arquitectura. Porque, a ver, entender estos procedimientos no es solo un trámite para aprobar un examen de geometría. Es el bloque de construcción fundamental para poder ejecutar renders y modelos profesionales. Al observar la sección de un edificio complejo, queda clarísimo. Al aplicar a gran escala todo esto que hemos visto, la sombra propia, la separatriz, la proyección paralela, el espacio cobra sentido al instante. Las sombras nos cuentan la profundidad de unas escaleras, el grosor de las ventanas o la escala real de los espacios. Para despedirnos, os dejo con una pequeña reflexión. Una vez que se logra dominar verdaderamente esta estricta geometría de la luz, ¿qué espacios que antes solo existían en vuestra imaginación seréis capaces de traer al plano real? Comprender estas normas, en el fondo, es lo que nos da la libertad creativa total en el diseño 3D. Ha sido un placer acompañaros en esta exploración visual. ¡Hasta la próxima!